días, tardes o noches. El día de hoy les traigo la historia de Ted Bundy. Nuestra historia empieza en 1946 en Burlington, Vermont, en Estados Unidos. Ahí Lois Howell dio a luz en un albergue de madres solteras a un bebé, del que no se sabe quién es el padre, aunque se sospecha que fue un hombre llamado Lloyd Marshall. Ese pequeño será nuestro protagonista. La madre del pequeño Ted tenía 23 años y se avergonzaba de su hijo. Sentía que le estorbaba en la vida, y por ello se trasladó a casa de sus padres para pedirles ayuda y que ellos se hicieran a cargo de su hijo. Y así, al pequeño le hicieron creer que sus abuelos eran en verdad sus padres y que Lois era solamente su hermana mayor. Pero el padre de Lois era un hombre violento que maltrataba a su esposa, y todo eso lo vio el pequeño Ted, que empezó a normalizar la violencia contra las mujeres. Ted descubrió que su abuelo, además de violento, era un adicto a la pornografía, y empezó a crecer muy confundido acerca de cómo era el mundo, y aprendió a hacer lo que veía en casa, ser violento a escondidas, y en la calle y escuela ser un cristiano devoto y una persona agradable. La violencia y esa doble moral le intrigaban. En una ocasión una tía fue a visitar a los abuelos de Bundy, y al despertar de la siesta estaba rodeada de cuchillos apuntándole. En una esquina de la habitación vio a Ted observándola fijamente. Él había puesto los cuchillos. Su hermana se dio cuenta de ese ambiente que no le hacía bien al pequeño Ted. Además, en las peleas con el abuelo del niño, el pequeño Ted siempre elegía a su abuelo, y el pequeño menospreciaba a las mujeres. Entonces le confesó que ella era su madre, y que sus padres en verdad eran sus abuelos. Tan solo imaginen el conflicto interno que pudo tener al descubrir que los viejos que lo han cuidado no son sus padres como él siempre creyó, y que su hermana mayor es su madre en verdad. Sus padres son sus abuelos y su verdadera madre no tiene idea de quién es su padre. Lois le obligó a dejar la casa de sus abuelos y se lo llevó a vivir con ella a Washington, prometiéndole que serían ellos dos contra el mundo, que siempre estarían juntos. Pero al año se enamoró de Johnny Culper Bundy, un cocinero que le dio su apellido al niño, pero no su amor. Ted siempre se sintió traicionado. Jamás se sintió completo afectivamente. Su madre estaba con él, pero tras tener 4 hijos más, la atención se volcó en los pequeños, y Bundy siempre creció con ese vacío. Además, su padrastro siempre lo hacía menos y jamás lo incluía en sus planes. Su padrastro y hermanos se iban de campamento sin él, por helados o iban al cine, y las pocas veces que lo invitaban, él se negaba a ir. Odiaba a su padrastro. Le consideraba un mediocre y lo culpaba de la desgracia en que él y su madre habían caído, así como las carencias económicas que sufría la familia. Ted había caído varios escalones en comparación al estrato social que tenía en casa de sus abuelos, y durante su adolescencia estaba desesperado por tener una mejor vida, y como sus padres parecían lejos de dársela, se dedicó a robar. Se la pasaba coqueteando con mujeres mayores que podían sacarlo de la miseria en la que él sentía que vivía. Con el tiempo se volvió cada vez más retraído y un ladrón experto que odiaba a la policía y a sus compañeros de clase, que se burlaban de él debido a su excesiva timidez y debido a esas burlas, sumándole a que en casa estaba solo, pues nunca supo cómo relacionarse. Le aterraba e intrigaban las mujeres, además, y no sabía cómo acercarse a ellas, y empezó a pasear por el vecindario, espiándoles a través de las ventanas. Ted Bundy empezó a matar a los 14 años. Su primera víctima fue una pequeña llamada Anne Mary Barr. Bundy entró a su casa en la noche y la sacó de la cama, aunque ese asesinato se le atribuiría años después. Y bueno, ya se había idealizado a Bundy, y por eso no se cuenta mucho de este caso. Este joven, con tanto odio oculto, no tenía amigos. Los estudiantes le llamaban raro, y así aprendió a volverse un seductor manipulador. Se volvió amigo de sus maestros, y así con buenas calificaciones llegó a la Universidad de Washington, donde conoció a la mujer de sus sueños. Ella era Stephanie Brooks, una chica adinerada, de pelo largo, lacio y de raya en medio. Ted la amaba con locura, la veía como la puerta de entrada a una mejor vida. Soñaba con ser un gran abogado, aunque igual tomaba clases de psicología. Y bueno, él estaba loco por ella. Pero Stephanie notaba algo extraño en Ted, y tras un año de la relación, justo cuando ella se graduó, decidió terminar la relación. Ted estaba desolado, le escribió decenas de cartas, les llamaba a su casa, pero ella no cambió de opinión. Ella, para ya alejarlo, le dijo que no era un hombre ambicioso, que era inmaduro y que ya no podía planear un futuro con alguien así. Y entonces él decidió vengarse de ella.
Abandonó un tiempo la universidad, pero la retomó, teniendo mucho más odio y un plan de venganza. Ahora, en lugar de estudiar Derecho, estudió Psicología. Le intrigaba el pensamiento humano, pero sobre todo quería volverse exitoso. Por Dios, medía 1,76, era atractivo y atlético y sabía que podía acercarse de nuevo a Stephanie en algún momento, y ahí se vengaría de ella. Ted le pidió a su ex que fueran amigos. Así se aseguraba de que siguieran en contacto. En 1970 empezó una relación con otra chica y terminó la escuela. Se involucró en la política e incluso se dedicaba a salvar vidas trabajando en la línea de prevención del suicidio. Salvó a un niño de 3 años de morir ahogado, por lo que le dieron una medalla, y salió en los periódicos inclusive. De nuevo salió cuando atrapó a un ladrón que había robado una billetera. Se involucró más y más con el Partido Republicano, al grado de conocer a la esposa de Jimmy Carter. Parecía un hombre perfecto, pero bueno, todo eso era una farsa. Bundy solo buscaba venganza y cada día aprendía a ser más y más seductor y a manipular a la gente. Y mientras eso pasaba, continuaba su relación con Meg Anders. Ella era divorciada y con una pequeña hija, y en su libro cuenta que Bundy le pedía que no se moviera cuando hacían el amor. De hecho, varias veces le pidió que fingiera estar muerta. Fuera de la intimidad, todos veían a un ciudadano ejemplar con estudios y derechos en psicología, y siendo un hombre exitoso, atractivo y con un futuro prometedor, se reencontró con su exnovia Stephanie en San Francisco. Ella quedó sorprendida al verlo vestido elegantemente, exitoso, atractivo y codeándose con la esposa del presidente, y ella le pidió retomar la relación. Bundy abandonó a Meg y reanudó su amorío con Stephanie, que veía como el joven que había despreciado antes ascendía meteóricamente, y ahora ella soñaba con tener una vida con él. Y justo cuando ella estaba más enamorada que nunca, cuando planeaba incluso casarse con él, Bundy se vengó. Cuando ella estaba feliz de haber encontrado un buen partido, Bundy la dejó y no volvió a responder sus llamadas ni cartas. Esa fue su venganza. Todo lo que había hecho de su vida fue para recuperarla, enamorarla, utilizarla y abandonarla como ella lo había hecho. Con el tiempo empezó a fantasear con lastimar a las mujeres. Las seguía por las noches, pero no se atrevía a nada más. Hasta que poco a poco la fantasía empezó a superar su mentalidad. Y fue así que el 4 de enero de 1974, tras días de acechar a estudiantes parecidas físicamente a Stephanie, seleccionó a una. La pobre víctima seleccionada fue Johnny Lenz, y Ted entró a su casa con un tubo de metal y mientras ella dormía la golpeó en la cabeza hasta dejarla semi-inconsciente. Luego arrancó un pedazo de madera de la cama y con él abusó de la chica. Mientras ella lloraba y pedía piedad, él se reía de ella. Pensó que la había matado, pero Johnny sobrevivió, aunque jamás fue la misma. Terminó su vida en hospitales con daño cerebral y bueno, al no terminar con su vida, ella no es considerada por la policía de la época como la primera víctima oficial. En su tiempo se estableció que la primera víctima fue Linda Ann Hill. Ella también era estudiante de la Universidad de Washington y fue asesinada en su casa. No les contaré cómo lo hizo, ni lo que hizo con su cuerpo por días, pero digamos que aquí empieza la masacre. Y empezaron a desaparecer jóvenes, todos parecidos a su ex, y la policía no tenía ni idea de quién era el criminal, hasta que cometió su primer error. Gracias a él se supo su modus operandi y cómo engañaba a sus víctimas. Tan solo imagínenlo, que un chico alto y guapo se acerque a ustedes, él tiene el brazo enyesado y de pronto sus libros se caen, él les pide ayuda. Bueno, pues ese era el modo de actuar de Bundy, y al llegar al auto las golpeaba con una barra de metal, las amarraba y las secuestraba. Piensen si no hubieran caído en la trampa de ayudar a alguien que parece necesitarlo, y además es alto y guapo. Pero el truco no le salió con Donna Gail Manson, que sospechó y huyó para ir a la policía, que bien no supo su identidad, empezó a circular retratos hablados de él, y así pasaba las tardes en los campus universitarios de las ciudades, donde chicas se acercaban a aquel joven alto y guapo que necesitaba ayuda. Algunas lograron salvarse, ya que sospechaban que algo raro pasaba, pero otras no, y jamás se volvió a saber de ellas. En resumen, durante esa época, se volvió mucho más cruel, pero de manera concreta las golpeaba brutalmente, las mataba y luego abusaba de ellas, casi siempre en ese orden, o algunas veces invertía los últimos 2 pasos. Era 1974. El pánico estaba a punto de desatarse y la furia asesina de Ted igual. Sus crímenes fueron creciendo en violencia. Y bueno, en una cafetería conoció a Katie Parks, una joven que viéndolo tan atractivo aceptó ir a comer con él. En cuanto se subió al auto, ella ya estaba muerta, solo que no lo sabía. Al final la mató a golpes. La psicosis se desató. Los jóvenes y las autoridades estaban más alerta, y Bundy quiso despistar, y para ello usó a Brenda Ball, una chica que recogió en la carretera. Se acostó con ella y la dejó ir, quedando de verse días después.
Ella pensaba que iniciarían una relación normal. En la siguiente cita, Bondi la emborrachó en su casa. Cuando ella perdió el conocimiento, la estranguló, guardó y abusó de su cadáver casi durante 10 días. Y durante ese tiempo le lavó el pelo, la maquilló todos los días mientras platicaba con ella como si aún siguiera viva. Tras esa pausa de 10 días, todos los días salía a buscar víctimas. Llegó a matar incluso a 2 por día, hasta que los asesinatos se detuvieron, pero no lo hicieron en realidad. Bondi se cambió de estado y se matriculó en la Universidad de Utah como estudiante de Derecho. Semanas después mataría de nuevo. La elegida en esta ocasión fue Nancy Wilcox, de 16 años. De nuevo, la racha asesina empezó, y en esa segunda racha, no se sabe si como venganza, burla o casualidad, terminó matando a la hija del jefe de policía del lugar. La chica se llamaba Melissa Smith. Cada vez era más cruel. En ella introdujo basura y así la encontró su padre. Luego mató a golpes a otra chica, y luego cometió un segundo error, y es que la mayoría de los asesinos seriales, ya sean organizados o no, caen más por errores de ellos que por aciertos de la policía. Bondi no fue la excepción, y una chica llamada Carol Darroch logró defenderse de él y escapar de su auto. Eso no desanimó a Bondi, y mientras ella lo acusaban con la policía, Bondi mataba a otra chica. Pero gracias a eso, la policía estaba alerta, y ahora lo buscaban en Utah. Un oficial lo detuvo al verlo en el auto que Carol había descrito. El oficial encontró barras de acero, cuerdas, cuchillos, pero no relacionó a Ted con los asesinatos. Era demasiado atractivo y simpático, y la gente inconscientemente no vinculaba su apariencia con algo tan atroz. El oficial pensó que usaba sus instrumentos para robar casas, así que se los quitó. Tomó sus datos y le dijo que lo citarían en unos días en la comisaría por probables robos y lo dejó ir. Pero una vez en la comisaría, ligaron su auto con la acusación de Carol. De nuevo, la policía no alegó a Bondi con los crímenes, pero lo acusaron de intento de secuestro. Cuando ella lo reconoció, a pesar de las lágrimas de Bondi diciendo que ella lo estaba confundiendo, pronto se descubrió que él era el tan buscado asesino y lo apresaron. Cada día aparecían más y más víctimas, y tras el juicio lo condenaron a 15 años de prisión, cosa que desató la ira de la opinión pública por la suavidad de la condena. En 1977 se le acusó de más asesinatos, y para encarar su juicio, Bondi se nombró a sí mismo como abogado. Como parte de la preparación de su juicio, le permitirían ir a la biblioteca de la corte. La gente, a pesar de saber el monstruo que era, no lo vigilaban con severidad, y así pudo escaparse, simplemente abriendo una ventana de la biblioteca y saltando desde el segundo piso. Testigos vieron a un hombre cojeando, pero la policía no lo encontró. Bondi era un experto en cambiar de imagen. Era listo, carismático y terriblemente cruel. Fingió ser un montañista, pero gracias a perros de rastreo fue arrestado una semana después y le enviaron de nuevo a la prisión de Garfield County, donde una tarde le vieron dormir. Cuando abrieron la celda para ver cómo estaba, en la cama solo encontraron almohadas. Bondi había escapado de nuevo por un conducto de ventilación de la prisión, gracias a que por su apariencia no lo vigilaban con severidad. Pero esta vez atravesó el país y llegó a Florida, donde inició su nueva racha de asesinatos, la tercera, la más cruel de todas. Y mientras él mataba de manera cada vez más cruel, por alguna razón cientos y miles de jóvenes se declaraban su amor al guapo criminal. Mientras los policías lo buscaban a cientos de kilómetros de distancia, Bondi se dejó llevar por una racha asesina. En una misma noche mató a varios jóvenes, ya que se metió al dormitorio de una fraternidad, asesinando con más ira y crueldad que nunca. A una chica le arrancó los dientes a golpes, a otra le introdujo una lata de aerosol, a otra le arrancó partes a mordidas, a otra le sacó un ojo a golpes, y así fue de cuarto en cuarto, aplastando cráneos y rompiendo huesos. Al salir de ahí entró a otra casa y permitió la masacre. Y todo porque la policía no desconfiaba de él, y muchos menos sus víctimas, que simplemente confiaban en aquel hombre guapo y alto que se acercaba de manera amable a entablar plática con ellas. En los días siguientes mató de forma terrible a otros jóvenes y niños, incluido una pequeña de 12 años, de la cual no describiré su triste destino. Pero simplemente les digo que la crueldad de Bondi aumentaba cada día. Afortunadamente todo se detuvo de nuevo cuando días después, y tras haber continuado con la carnicería, Bondi se robó un auto y la policía lo detuvo por ello. Gracias a ese error, la policía dio por accidente con él. A pesar de llevar barba, la policía le identificó y fue encerrado con vigilancia especial. Era 1980 en ese entonces, y sus acciones en esta tercera y última racha de asesinatos selló su destino. Bondi fue condenado a muerte por el mismo juez que lo había condenado solo 15 años, Edward Cowart. Hubo varios juicios y Bondi intentó varios recursos, incluido hacerse pasar por loco.
luego por inocente. Luego decidió que se casaría con una chica que le mandaba cartas, una antigua compañera de trabajo en busca de fama, y él pidió que no lo mataran porque era un hombre casado. Su último truco fue apelar su sentencia varias veces. Durante casi 10 años estuvo en el corredor de la muerte lográndolo. Incluso ofreció su ayuda a atrapar otros criminales. Incluso iba revelando poco a poco nuevas víctimas para ir alargando su vida. Él no quería morir, pero esa última racha asesina lo condenó. La gente no la olvidaba tan fácil, y en enero de 1989 no pudo engañar más al sistema y murió en la silla eléctrica. Por increíble que parezca y aunque no lo crean, al pasar su ataúd rumbo al cementerio, muchas mujeres le mandaban besos. Su imagen se ha vuelto objeto de admiración, se subastan objetos suyos, hay incluso muchos productos con su rostro. Y lo más triste es que el mundo no ha cambiado. Es incluso más peligroso para las mujeres. Bueno, también para la gente en general. Se normaliza que ellas salgan con miedo, que sean acosadas en todos lados, que las miren, que les chiflen y hasta que las toquen. Y aún así muchos se ofenden cuando ellas se hartan y exigen vivir en paz. Porque así como las víctimas de Bundy no reaccionaron hasta que les tocó a ellas, no reaccionaremos hasta que le pase a un ser cercano. Recordemos que el enemigo no es un hombre, mucho menos una mujer que exige seguridad. El enemigo es la gente mala, y esos se disfrazan siempre. Así que cuidémonos todos y todas. Muchas gracias por escuchar esta vez. Bye.